Howard Storm, un ex ateo cuyo roce con la muerte lo convirtió en un ministro protestante, dice que ahora cree en el purgatorio. Tiene sentido, pero tengo problemas para hablar de esto, dice el pastor con mis compañeros ministros. El reverendo Storm, considerado por los expertos como uno de los casos cercanos a la muerte más convincentes, relató su muerte en París en 1985 a partir de un duodeno perforado. Después de salir de su cuerpo, se encontró con un grupo de seres horribles que lo atacaron, que lo llevaron por una zona de niebla que descendía hacia el infierno. O sea, no era el infierno, pero descendía hasta él. Storm dice que fue salvado por Jesús después de pedir desesperadamente a Dios. Después de una extensa hospitalización que recuperó y se enteró que una amiga monja había sido alumna de él y había estado orando por él durante muchos años. Por eso la importancia de que nosotros recemos por los protestantes, recemos por sus almas, pero también por las almas de los protestantes. Porque muchos de nosotros entendemos que esas almas ya están perdidas porque no creen en lo que nosotros creemos. Y eso es una forma egoísta de comportarse donde yo solo voy a rezar por mis familiares y los que me interesan, no recordando que hay muchas almas que salvar. Y que Jesús tiene mucha misericordia con nosotros y puede observar en nosotros esta muestra de amor. Después de este episodio, dejó su trabajo como profesor de la Universidad de Kentucky del Norte y entró en un seminario para convertirse en pastor, algo que evidentemente de todas maneras era un error. Pero, aunque él está en una iglesia protestante, predica abiertamente contra el aborto, predica contra la nueva era y entiende que sí existe el purgatorio. El reverendo Storm reconoce que algunos de sus puntos de vista han cambiado desde que se convirtió en un cristiano activo. Dice que ahora no solo cree en el cielo y en el infierno, sino también que sabe que hay un lugar intermedio. Después de esta horrible experiencia, un sacerdote le explicó el concepto de lo que es purgación y dice, sonó muy claro para mí porque fue como la experiencia que viví. Él dice que cuando murió fue llevado a través de una región de niebla. Yo lo había dicho en este canal que hay varias personas que dicen que cuando van al purgatorio en experiencias personales, sienten como si fuera todo una niebla y como si estuviera todo rodeado de cenizas. Sorprendentemente similar a lo descrito como nuestra propia literatura mística católica. Y también similar a muchos videntes que dice que es una zona gris entre el infierno y el cielo. Mientras estos protestantes han tenido experiencias cercanas a la muerte, donde se les ha mostrado el purgatorio, en el catolicismo muchas personas lamentablemente lo niegan, u otros dicen que simplemente no existe ningún tipo de castigo, a lo cual también es falso. Porque, señores, asimismo como las heridas que nosotros tenemos son curadas a través del sufrimiento, heridas físicas, para una herida ser curada duele porque tiene que llegar hasta la parte donde sangra, hasta donde están los nervios. Asimismo, nuestra alma, como yo he visto ya en varios testimonios de personas que vieron su propio juicio particular, el mismo Jesucristo le dice a los demonios, llévenselos y purifíquenlos hasta que no tengan en sí una mancha. Entonces, como dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, que nadie que no sea santo podrá ver el rostro del Señor. De la misma forma, nosotros debemos tomar conciencia acerca de llegar a la gloria de Dios, siendo santos como el Padre es santo.
Dice en la segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 7, aparta tu corazón del mal y Dios te añadirá mucho más de lo que hasta ahora has recibido. O sea, no solo hay que evitar el purgatorio porque sea una neblina, porque uno se va a quitar las manchas, es porque el Señor aquí en tierra nos va a dar muchísimo más beneficio a nivel espiritual que lo que estamos sufriendo ahora mismo, porque como dice la salve, este mundo es un valle de lágrimas. Entonces vamos a recordar lo que dice en la primera de Corintios capítulo 13 versículo 7, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Asimismo, nosotros tenemos que perseverar en la fe. Y aunque lamentablemente muchos de estos protestantes aún fueron al purgatorio y aún no aceptan que deben buscar la manera de integrarse a la Iglesia Católica para confesar sus pecados, para comulgar, porque aunque él fue al purgatorio, este pobre hombre, no reconoció que realmente la Eucaristía es lo importante para llegar al cielo y no morir de anhelo, en el sentido de que se quedará en su alma esa opacidad por no tener la luz de Cristo. Entonces, es más bien tomar conciencia de que nosotros tenemos que no solo rezar por las almas del purgatorio, sino explicarle a los demás católicos que no le tenga miedo a los muertos, que no le tenga miedo a rezar un alma del purgatorio. El que usted rece por ella no quiere decir que va a venir donde usted, porque es a Jesucristo que usted le pide que el alma salga de su sufrimiento, es a Dios Padre que usted le pide que esa alma pueda llegar a ver su rostro, no tiene nada que ver con que lo va a perseguir a usted. Y debo mencionarlo así porque una persona, yo le estuve hablando del tema, me dijo, es que yo le tengo miedo a los muertos. Tal vez usted le tiene miedo a los muertos porque está viendo muchas películas de Hollywood. Está viendo muchas películas de terror, está escuchando muchos cuentos de muertos y eso lo único que hace es que te llena de miedo. Y en la Biblia dice 365 veces, no tengan miedo. Como usted no debe temerle ni al infierno porque usted es una persona en gracia de Dios, mucho menos debe tener el purgatorio, porque todos en el nombre de Jesús debemos buscar la santidad para llegar a un nivel alto en el cielo. Que el Señor los bendiga y los guarde.